Imagínate por un momento que estás en la fiesta más aburrida de la historia de la humanidad. Nada más y nada menos en el año 1879, porque no hay música, ni reggaetón, ni aperitivos, y todo el mundo está en un rincón mirando fijamente un cronómetro mientras se intenta describir exactamente qué sienten cuando escuchan el acorde de una guitarra. En medio de ese panorama tan desolador, nos encontramos a un señor muy serio, con un bigote imponente, llamado Wilhelm Wundt, que acaba de fundar el primer laboratorio de psicología en Leipzig y está convencidísimo de una idea que hoy nos suena a locura, pero bueno, que en su momento fue revolucionaria. Él decía que la mente humana se puede medir y analizar como si fuera una mesa de madera. En lugar de medir el largo y el ancho, Wundt quería medir las sensaciones y los sentimientos para ver cómo se combinaban en lo que él llamaba formaciones psíquicas. Porque para este hombre, si algo no se podía medir en un laboratorio, simplemente no merecía ser llamado ciencia. Antes que nada, si no me conoces, me presento, soy Dai, traduzco la psicología al idioma de gente mortal. Básicamente lo estudio, lo digiero y te lo cuento. ¡Bienvenido! Hoy quiero que viajemos juntos al Imperio Alemán para entender cómo la psicología dejó de ser una rama de la filosofía, donde se hablaba del alma mientras se tomaba el té, para ponerse una bata blanca y meterse en un laboratorio lleno de instrumentos extraños con nombres complicadísimos. El problema cerebrito es que Bund era lo que hoy llamaríamos un intenso de manual, porque tenía muchas reglas de juego muy estrictas para entrar a su club científico, ya que solo aceptaba adultos sanos y normales que estuvieran entrenados en la autoobservación experimental para dar respuestas sencillas y cuantificables ante situaciones estándar. Para Bund, los niños, los animales y las personas con problemas mentales eran básicamente invisibles para la ciencia experimental, porque su mente no podía ser controlada bajo sus estándares. Lo cual es como intentar entender cómo funciona un bosque entero mirando únicamente un bonsai que tienes en tu salón. Ya lo sé, no tiene ningún tipo de sentido. Bund creía que la experiencia personal era una sola, pero que se podía mirar desde fuera, como hacen las ciencias naturales, o desde dentro, que es lo que le toca hacer a la psicología, y por eso llamó a su sistema psicología fisiológica. Pero aquí, querido amigo, es donde la cosa se pone interesante para nosotros, los cerebritos. Porque Wundt no creía que la mente fuera un robot mecánico, sino que defendía el voluntarismo. Es decir, que nuestra conciencia siempre tiene un carácter propositivo y está orientada por intenciones y motivaciones. Él decía que cuando nuestra mente elige activamente un contenido y lo pone en el foco de la atención, estamos haciendo una percepción, que es un proceso creativo donde el resultado final es superior a la suma de las partes. Esto lo llamó síntesis creadora. Y no te preocupes, porque si realmente tienes todavía dudas de qué es lo que propuso Wundt y cómo aportó realmente él a la psicología, te recomiendo ver este videito que está por aquí, donde hablamos específicamente de Wundt y todo lo que él hizo, y como que más a detalle y más desmigajado, por si tú todavía te quedas con dudas. Así que te recomiendo verlo y continuar con este. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es fundamental entender esto, porque para los alemanes la mente no era solo un saco donde caían estímulos, sino una fábrica activa que producía significados nuevos a través de leyes como la de las relaciones o la de los contrastes, donde un contenido se refuerza cuando se opone a otro. Sin embargo, a pesar de que Wundt puso las bases y montó el laboratorio que todos los psicólogos del mundo querían copiar, su enfoque era tan rígido que pronto empezaron a aparecer los rebeldes de la clase. Uno de los primeros en saltarse a las normas fue Hermann Ebbinghaus, que bueno, que me perdone él si no lo estoy pronunciando bien, pero básicamente fue quien decidió que si Wundt decía que no se podía estudiar la memoria en un laboratorio, él iba a demostrar que se equivocaba, aunque tuviera que sufrir en el proceso. Ebbinghaus fue un auténtico valiente, porque se usó a sí mismo como una rata de laboratorio. Y para que sus recuerdos previos no contaminaran el experimento, se inventó las sílabas sin sentido como Bix, Red o Lam, y se puso a memorizarlas día tras día midiendo cuánto tiempo tardaba en olvidar las listas. Pero bueno, gracias a este masoquismo científico descubrió la famosa curva del olvido, que seguramente la has dado en clase, pero si no te acuerdas de qué va, lo que nos dice es que perdemos la información de forma masiva al principio, pero que luego ese olvido se ralentiza con el tiempo. Lo que Ebbinghaus nos enseñó es que no eres tonto por olvidar lo que estudiaste ayer. No, tranquilo.
sino que tu cerebro sigue una fórmula matemática de retención que es inversamente proporcional al logaritmo del tiempo. Vamos, una fórmula matemática para decirte que si algo lo repasas muchas veces, hace que se refuerce lo que has aprendido y se te haga más difícil olvidar. Pero en cambio, algo que comiste ayer, que es una vez cada te olvidas, es normal. Si estuvieras todos los días comiendo lo mismo, seguramente te acordarías. Pero como no es el caso, pues obviamente lo olvidas. Hago una pausa para decirte que si te está gustando este drama por la psicología, no olvides suscribirte al canal y dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Recuerda, esto es un gran apoyo para mí y la verdad que me hace ilusión seguir creando contenido, así que porfa, pon ese granito de arena, ¿vale? Pero bueno, no nos desviemos. Continuemos con nuestra expedición por el Imperio Alemán, porque aparece ahora en escena George Elias Müller, quien decidió que lo de Ebbinghaus estaba bien, pero que le faltaba un toque de humanidad. Porque para Müller aprender no es simplemente grabar datos en el cerebro como si fuera un disco duro, sino que es un proceso activo donde tú organizas, agrupas y le das sentido a lo que ves. Müller se dio cuenta de que el sujeto de la psicología no es un espectador pasivo, sino alguien que tiene actitudes y expectativas que cambian el resultado del aprendizaje. Además, Müller fue el genio que nos trajo la ley de Jost, que es de mis favoritas para explicar por qué recordamos mejor las canciones de nuestra infancia que la materia del examen de la semana pasada. Y es que si dos asociaciones tienen la misma intensidad, la repetición refuerza mucho más a la que es más antigua. Prácticamente es lo que te he comentado antes. Si hay un recuerdo que es como que igual de importante para tu cerebro, pero hay uno que lo repites más, ese pues por obvias razones, por la mera repetición, se va a quedar más ahí. Es como cuando escuchas una canción muchas veces y luego te metes a Spotify o a YouTube y como que la primera For You page que te pones como que escuchas esa canción porque sé que te gusta, la escuchas todas las mañanas y te la brindo para que le des simplemente ahí clic y no tengas ningún problema en vez de como que estar buscando cada rato. En cambio, si hay alguna canción que por lo que sea no la escuchas tanto, YouTube no la va a tener ahí como primera de mano y vas a tener que decir, ¡buah! Era este cantante y la cantaba tal y cómo era su título. O te tienes que acordar del estribillo y dices, ay, voy a poner el estribillo y a ver si así me acuerdo del título. No es lo mismo. Y aunque esa fue una gran aportación, también debemos decir que nos dejó el tambor giratorio, que era un aparato para presentar estímulos de forma controlada y que podríamos decir que fue el ancestro aburrido y sin filtros del scroll de TikTok. Pero el verdadero punto de quiebre fue el drama que hizo Bund cuando se sintió traicionado por su exalumno Oswald Kulpe. Agárrate porque vienen curvas, porque Kulpe lideraba la escuela de como se diga. Decidió que era hora de independizarse. Él y sus secuaces se atrevieron a proponer algo que para Bund era una blasfemia científica: el pensamiento sin imágenes. Ellos decían que a veces pensamos y resolvemos problemas sin que aparezcan fotos o representaciones en nuestra cabeza. Simplemente tenemos una intención o una disposición de conciencia que nos guía hacia la solución. Y bueno, esto a Boone lo puso rabioso, le salieron canas verdes, se le hinchó la vena, mal, urticaria. Culpe y bueno, sus amiguitos, para demostrarlo, se inventaron un método que llamaron introspección experimental sistemática retrospectiva. Que bueno, básicamente consistía en ponerte un problema difícil y cuando terminabas de resolverlo, te preguntaban qué demonios había pasado por tu mente durante cada fase del proceso. Vamos, era una cosa muy minuciosa, no se lo tomaban de broma, ¿eh? Bund, que era muy de controlar el momento presente, decía que eso de preguntar por el pasado no era científico, porque la memoria podía engañarte. Pero Culpe insistió en que el pensamiento es un proceso dinámico y que no se puede reducir a simples imágenes estáticas. Así que gracias a Busburgo, la psicología alemana empezó a entender que la mente es más una obra en construcción constante que un museo de contenidos fijos y que nuestras tendencias preparatorias, es decir, lo que esperamos hacer, influyen totalmente en cómo procesamos la realidad. Al final, este periodo de los funcionalistas alemanes fue como la adolescencia de la psicología, donde se rebelaron contra el padre Wundt para demostrar que la memoria, el pensamiento y la voluntad también podían ser estudiados con rigor, aunque bueno, eso significaría pelearse en todas las revistas científicas de la época. Así que quédate con esta idea, cerebrito. El Imperio Alemán le dio a la psicología método, rigor y laboratorio, pero también la volvió un poco rígida. Querían controlarlo todo, medirlo todo y dejar fuera lo que no encajaba. Y la mente, como puedes imaginar,
no coopera bien con eso. No. Hay roces. Aún así, sin este momento obsesivo por medir y controlar, hoy no existiría la psicología como ciencia, como la conocemos, así que debemos ser agradecidos. En el próximo video cruzamos el Canal de la Mancha y nos vamos al Imperio Británico, donde la pregunta ya no será de qué está hecha la mente, sino ¿para qué demonios sirve? Ahí entra Darwin, la evolución y una forma mucho más práctica de entender por qué hacemos lo que hacemos. Así que si este video te ha ayudado a entender mejor la historia de la psicología, dale like, compártelo con ese amigo que cree que la psicología empezó con Freud y dime en los comentarios si Boone te parece un genio incomprendido o, bueno, simplemente el intenso del grupo. Te leo en los comentarios. Y recuerda, entender cómo funciona tu mente es el primer paso para dominar tu mundo. Adiós.